Buenas. Hola, bienvenidas a tu podcast Crear tu mejor versión. Y estamos de vuelta con una miniserie llamada Encontrar tu porqué. Y esta miniserie va a ser de 7 días. Hoy estamos empezando con el día número 1. Y la idea de esta miniserie es que podamos profundizar cada uno de los días en los que vamos a estar teniendo episodios en el podcast sobre cómo encontrar tu por qué es necesario encontrar tu por qué. Y es un poco la introducción de una pequeña probadita de lo que va a ser el programa Crear tu propósito de vida. Y quiero como darte la antesala de lo que vas a poder ver en Crear tu propósito de vida, el programa. Pero por supuesto que mi intención es que con esta miniserie vos tengas la información y tengas la herramienta necesaria para empezar a crear tu propósito de vida, encontrando tu por qué. Y para mí es importante haber creado tanto esta miniserie como el programa, ya que la vida definitivamente necesitamos encontrarle un sentido. Necesitamos poder salir de la frustración que a veces tenemos, de no saber qué tenemos que hacer, de no saber por qué estamos acá, de no saber por qué nos pasan las cosas que nos pasan, de no entender un poco por qué a veces estamos tan perdidas en todo lo que hacemos y es realmente frustrante y agotador y desgastante. Y no tenemos que vivir eso. Y no tenemos por qué pasar por eso sin encontrarle un sentido. Y la importancia de poder encontrarle este propósito a tu vida, este porqué, este sentido, es también para poder llenar todos esos vacíos existenciales que muchas veces tenemos en nuestra vida, que muchas veces están ahí de alguna manera lastimando nuestra mente, lastimando nuestro corazón, lastimando nuestras relaciones, incluso interpersonales. Y eso hace que muchas veces perdamos el sentido a la vida, perdamos la motivación, perdamos el camino. Y de ahí que genera una serie de situaciones emocionales complicadas que si no se atraviesan de forma correcta terminan en una depresión o dependiendo de cómo lo manejes, tal vez te atormenta el futuro tanto que te llenas de ansiedad y vives con episodios de pánico, episodios de ansiedad. Y eso no es calidad de vida. Y sabes que no mereces vivir eso. Y no tenés por qué vivir eso. Cuando ponemos toda nuestra esperanza en algo externo, también llegamos a tener vacíos existenciales. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si toda mi esperanza está puesta en un día casarme, en un día ser mamá, en un día graduarme, en un día pegarme en la lotería, en un día tener el trabajo de mis sueños, en un día tener la casa de mis sueños, en un día tener el hombre de mis sueños, en un día tener el carro de mis sueños? Y muchas personas lo han logrado, lo han podido alcanzar, pero el vacío existencial sigue estando ahí. Y lo que es peor, se dan cuenta que, ¿y ahora qué? Ahora lo logré, ¿y qué? ¿Qué hago con esto? Si al final me di cuenta que no era lo que realmente yo quería en mi vida, porque me sigo sintiendo igual. Es más, sé que debería a lo mejor estar tan feliz, estar tan contenta por todo lo que logré, por todo lo que tengo, y aún así me siento vacía. O sea, ahí es donde a todos nos explota la cabeza de cómo es posible. O sea, cómo es posible. Pero al final, este vacío existencial definitivamente no es del todo inútil para nada. Más bien es muy útil porque ahí es donde uno puede llegar a encontrar el sentido a la vida. Y hoy quiero que este primer episodio sea de mucha esperanza para vos que lo estás escuchando. ¿Por qué? Porque hay tres maneras
de poder encontrarle el sentido a la vida, el propósito de la vida, tener visión en tu vida. Existen tres maneras. La primera es como la más sencilla y pues es como casi que la más obvia, que es cuando ya vos tenés claridad de lo que querés hacer. Porque hay personas que sí, que nacen como con esta claridad de propósito de vida, desde que están incluso pequeñitas o pequeñitos, saben para qué vinieron y tienen como mucha convicción y mucha motivación y enfoque unido a la determinación y persistencia porque ya saben. Incluso hasta puede ser que vos estés escuchando este episodio y ya estés hasta adelantada en este proceso. Son personas que pues encuentran su propósito realizándolo por medio de las acciones que saben que tienen que hacer para hacerlo realidad. Ya tienen el sentido de su vida y lo tienen claro y lo están trabajando. Pero hay otras dos formas en las cuales encontramos el sentido de la vida. Y la segunda es teniendo algún principio. Y cuando hablamos de tener algún principio, es porque hay algo que nos motiva para eso. Por ejemplo, pueden ser el principio, el sentido del principio puede ser por medio de el amor. El amor puede ayudarnos a tener de alguna manera claridad de qué quiero hacer. Y acá muchas veces podemos poner ejemplos como la Madre Teresa de Calcuta. Este principio, este sentido del amor, la hizo ir contra todo pronóstico, contra todo obstáculo, lo sobrepasó cada uno de ellos y hizo realidad su obra. Y lo hizo con todo el amor del mundo. Y ese era el sentido de su vida. Se dedicó por completo a eso. Dedicó su vida a eso, ayudar a los demás. Por medio de ser misionera, por medio de ser todo este referente a nivel de amor, de solidaridad, de compasión, logró llegar a muchas personas por medio del amor. Y esa es una de las maneras. A veces encontramos el sentido de la vida por medio del amor, el amor hacia una persona, el amor hacia alguna experiencia, situación que queramos compartir a los demás, pero nos mueve el amor. Y muchas personas que son altruistas y que de alguna manera se dedican a llegar a las personas para transformar sus vidas, lo hacen por ese amor. Pero también el otro punto por medio del cual podemos llegar a encontrar el sentido de la vida es por medio del sufrimiento. ¿Y por qué por medio del sufrimiento? Porque ese momento donde nos confronta a nivel emocional y nos hace sentir realmente devastados por la situación que estamos viviendo. Nos toca levantarnos de ahí y hacer algo con ese sufrimiento para transformarlo, porque si no, perdemos todo sentido de la vida. Y a mí se me viene a la mente cuando hablo de este tipo de forma de encontrar sentido de la vida, las personas que han perdido hijos. Yo no sé, pero creo que ese es el dolor más grande que uno puede tener en la vida. Y admiro profundamente a esos padres que han podido salir adelante después de la mayor tragedia de sus vidas y encontrarle un sentido a la pérdida de sus hijos, haciendo obras, haciendo homenajes, fundaciones, etcétera, etcétera, en el nombre de sus hijos que ya no están, con el objetivo de ayudar a otros niños, a otros hijos de otras personas. Yo creo que ahí hay, a partir del sufrimiento, una gran transformación y que al final nos lleva al amor también. De alguna manera,
en cada uno de esas personas, niños, jóvenes que ayudan, estoy segura que ven una parte de sus hijos que ya no están. Entonces, al final, esa era la salida para seguir viviendo, encontrarle un sentido al por qué sigo acá, a pesar de que quede mutilada o quede mutilado con la pérdida de un hijo. Y de esta manera podemos encontrar una serie de ejemplos. Y yo creo que al final lo que nos está demostrando es que el ser humano tiene la capacidad de reinventarse a pesar de las circunstancias y que el ser humano tiene la capacidad de vivir con sentido de vida, con propósito de vida y que al final esa es la clave para poder enfrentar una vida que sí, por supuesto, muchas veces es muy bonita, pero la verdad es que la mayoría del tiempo tiene retos y momentos muy, 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 muy dolorosos. Entonces, ahí uno llega a entender que es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad encontrar por qué estoy aquí, encontrar mi por qué, porque es como lo que me va a dar a mí la valentía, la fuerza, el camino de seguir hacia adelante y con eso vivir con un propósito y vivir con un sentido. Entonces, si el día de mañana, no sé, pierdo a mi pareja, el día de mañana se acaba mi relación, el día de mañana me despiden de ese trabajo, el día de mañana me tengo que ir, no sé, a otro país o tengo que hacer algo drásticamente para mi propósito de vida, lo puedo ver desde esa óptica, ¿ok? De esto tan malo que está pasando, de esto tan doloroso y de esto que me genera mucho miedo, ¿qué hago? ¿Qué hago para transformarlo? ¿Qué hago para poder seguir adelante teniendo sentido de vida? Y eso se ha convertido en parte de lo que yo hago, de lo que yo trabajo. Y yo necesitaba crear este programa y estos episodios de esta miniserie, porque yo siento en mi corazón que las personas muchas veces lo que necesitan es saber por qué están acá, es encontrar esa llave que abre esa puerta a una vida con propósito. Y creo realmente y fielmente que si encuentras tu por qué, vas a poder vivir esta vida de una forma distinta y de una forma donde cada día te levantes con ese ánimo de hacer eso que te llena el corazón y de hacer eso que te apasiona porque le encontraste el porqué a tu vida. Si no es muy, muy fácil deprimirnos, si no es muy fácil ser como, no sé, las olas del mar que van y vienen, ser como una persona que no tiene ese arraigo y esa base que la sostiene, sino que va y viene. Y en ese ir y en ese venir se tropieza mil veces, pero sin sentido. Y se tropieza mil veces con la misma piedra incluso. Y de alguna otra manera sufre innecesariamente porque no le está encontrando un sentido. Yo me acuerdo que cuando he tenido que trabajar situaciones muy complicadas en terapia con mis pacientes, siempre les hago de alguna otra manera ver que si te tocó sufrir esto tan, tan duro, al menos encontrémosles un propósito para que haya tenido sentido pasar por eso tan doloroso. Porque si no, entonces, ¿de qué valió sufrir tanto si no le encontramos un sentido? ¿De qué valió? Porque no puede ser que simplemente tengamos que pasar por algo tan doloroso sin ningún tipo de propósito.
sin ningún tipo de sentido a tu vida. Y ahí es donde nace la necesidad, porque lo siento como una necesidad de transmitirte esto a vos, para en tu proceso vos puedas no solo crear tu mejor versión, sino poder encontrar y crear tu propósito de vida. Entonces, en esta miniserie vamos a tener herramientas y estrategias para ayudarte a encontrar y vivir tu propósito de vida. Entonces, vamos a empezar por qué es el propósito de vida. Y este propósito de vida es lo que le va a dar sentido, es lo que le va a dar la dirección a tu existencia, a tu porqué, a tu ser, a tu vida. Entonces es ese propósito tan necesario porque te va a motivar a levantarte cada mañana con entusiasmo, con determinación. Y yo no les puedo explicar cómo eso hace que uno, a pesar de todo, se tenga que levantar. Porque obviamente van a haber días muy fáciles donde uno se levanta feliz y pues habrán otros que no tanto, más si sos mujer, porque hormonalmente hablando tenemos días de días. Y te lo digo yo ahorita que en este momento estoy con 6 meses de embarazo y no me encuentro muy fácilmente a mí misma, pero mi propósito de vida me levanta y me dice, tenemos que hacerlo. Y a veces me abrumo tanto porque quiero hacer tantas cosas y mi energía nada más no me da por el tema del embarazo. Y entonces me digo, dentro de todos mis pensamientos automáticos e intrusivos que llegan a mi mente de, no lo vas a lograr esta, por este embarazo y por esta situación y porque estás cansada y porque no tienes la misma concentración, etcétera, etcétera, por todo lo que me digo en ese momento. Llega un momento como de lucidez donde tomo el control de mi mente y digo, ok, ya, Carla, ya. Se va a concentrar a hacer una sola cosa, la más importante, y hágala. Y solo hágala. O sea, punto. Hágala nada más. No importa que si no, que si esto, que no importa, nada más hágala. Y eso me ha ayudado a ir pudiendo hacer las cosas que me he propuesto y que he querido y que tal vez no voy al ritmo que yo hubiera planeado de un inicio, que planeé desde un inicio, de hecho, pero estoy haciéndolo. Y creo que es en el tiempo cuando pase y no sé, ya Miranda tenga 1 año, 2 años, y yo vuelvo a escuchar esta miniserie y vuelvo a ver todo lo que en el embarazo logré crear para mi trabajo, creo que me voy a sentir sumamente feliz con esta versión mía porque voy a recordar muy bien lo que me ha estado costando y lo que me ha tocado que trabajar mentalmente para mantenerme en pie, porque sí es complicado y un embarazo por sí es todo un cambio, pero no te digo un embarazo a los 40 años, o sea, es todavía más el reto. Y así me tocó vivirlo y estoy segura que por algo todavía no le encuentro todo el sentido al por qué estoy pasando por todas esta serie de situaciones emocionales, porque sé que no es el momento de como racionalizar todo, simplemente es el momento de vivir mi embarazo y disfrutarlo. Pero sé que cuando pase todo esto y yo vaya recuperando mi versión de Carla, mujer, profesional y mamá, ya no en estado, sé que voy a poder encontrarle un sentido para transformarlo en una bella experiencia que pueda transmitir a los demás. De momento, voy surfeando la ola a como pueda y a como venga, pero lo estoy haciendo. Y eso es parte de mi propósito de vida. Demostrarte a vos que las situaciones de vida muchas veces pueden venir desde algo muy hermoso como es un embarazo, pero algo tan retador como es un embarazo.
a cómo pueden venir de un divorcio, a cómo pueden venir de un fallecimiento de un familiar que amas, a cómo pueden venir de un despido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo transformamos eso en lo mejor que te pudo haber pasado? Y no por el hecho como tal, porque claramente pudo haber sido demasiado doloroso. Y si pudiera regresar el tiempo, tal vez tratarías de evitar que eso pasara. Pero lo que nació después de eso tiene que ser algo maravilloso. Tiene que ser algo maravilloso y extraordinario. Y tenemos la capacidad de lograrlo, porque tenemos todo para hacerlo. Lo que pasa es que no lo hemos descubierto y no lo hemos explorado. Una cosa es eh, importante diferenciar. Una cosa es que vos tengas interés por algo y una cosa muy distinta es tener pasión por algo. A mí me interesan muchas cosas, pero no tengo pasión por todas esas cosas. Entonces, el sentido de tu vida, el propósito de vida, tener visión de tu vida, significa que tiene un componente muy importante que es la pasión por eso que quieres hacer y por eso que te gustaría hacer. ¿Y por qué necesitamos tener un propósito de vida claro? Porque eso va a hacer que tengas la motivación necesaria para cumplir ese propósito. Porque te vas a poder comprometer con las acciones diarias que haces para alcanzar ese propósito. Y adivina qué genera eso. Pues genera bienestar emocional. Genera bienestar emocional, genera una autoestima sana, genera amor propio, genera autorrealización, eh, tenés un autoconcepto muy valioso de vos, una autoimagen muy poderosa de vos y te va fortaleciendo enormemente. Un propósito de vida va a proporcionar en tu caso que haya esa felicidad personal, que haya esa satisfacción. Y cuando no hay ese propósito de vida, como en otros casos, pues entonces voy a ver todo como una tragedia. Todo lo que me pasa y todo lo que no me pasa es una tragedia y todo me lo tomo personal y todo me hace sufrir y todo tiene como esta sensación de desprecio, de no sé para qué estoy acá, de no entiendo por qué siempre a mí me pasan estas cosas y al final se vuelve pues, una historia de víctima que se quedó ahí en el sufrimiento. Y ser víctima solo te paraliza de vivir tu vida y te quedas como un espectador viendo la vida de los demás, viendo cómo todos los demás logran sus sueños y vos no. Vos estás ahí lamentando todo lo que te ha pasado y viviendo desde el pobrecito yo o pobrecita yo. Y eso no es vida para nadie. Al menos nadie se merece vivir así. Y vos tenés todo el poder para cambiarlo, para hacerlo diferente. Y de ahí es donde uno logra hacerse resiliente. Y la resiliencia es necesaria para poder superar esta vida, para poder superar los problemas, para entender cuál es la razón de estar acá y de seguir adelante, de fortalecer tu vida. Y eso cuando vos estás sintiéndote muy realizada y feliz porque ya sabes qué vas a hacer para encontrar sentido a tu vida y ponerte manos a la obra con eso. Entonces mejora tus relaciones porque estás tan feliz con vos, estás tan feliz con lo que sabes que tenés que hacer, que solo querés compartirlo y solo querés tener personas que estén en la misma sintonía que vos. Y eso cambia tus relaciones y cambia tu entorno muchísimo, muchísimo. Yo quiero contarte que, bueno, de hecho está uno de los episodios acá anteriores
de una de mis alumnas del programa Crear tu mejor versión, que dentro de ese programa hay un pequeño módulo donde exploramos el propósito de vida, no como en este nuevo programa, porque es específicamente para eso, pero sí lo exploramos. Entonces trabajamos el propósito de vida y me acuerdo que con ella, em, al final del programa me había dicho, Carla, todavía no sé muy bien qué quiero hacer como propósito de vida y tengo como varias ideas, pero todavía no sé muy bien y estoy un poco confundida y estaba como todavía un poco dudosa, pero ya tenía las herramientas para ponerse a analizar y encontrar su propósito. Y hace poquito me dio la gran noticia de que abrió una academia de de artes marciales y de hecho te voy a dar el nombre porque está en Instagram y la puedes seguir. Es como arroba Atena JJCR. Atena con H intercalada. Entonces sería arroba Atena JJCR. Y da defensa personal, artes marciales. Entonces al final encontró su propósito de vida y lo está haciendo realidad porque está mezclando, también es colega, entonces también es psicóloga, está mezclando la psicología con las artes marciales, el empoderamiento, desde esta parte física, emocional, mental a las mujeres. Y yo creo que es maravilloso que pueda, después de todo lo que le tocó pasar el año pasado, muy doloroso, después de una ruptura amorosa de muchísimos años y reinventarse y reconstruirse, wow, la admiro muchísimo por todo su trabajo interno y encontró su porqué y encontró su sentido de vida y encontró su propósito y lo está haciendo realidad. Y no hay mayor felicidad que encontrar eso en uno. No hay mayor felicidad que saber para qué estoy aquí, por qué estoy aquí, hacia dónde voy, qué quiero, cómo me veo, cómo me quiero sentir. Y eso da como un superpoder que va a ser la Mujer Maravilla, o sea, eso es increíble. Y ya dejas de estar prestando tanta atención a que si aquel se fue, se quedó, si me amó, si no me amó, si me valoraron o no me valoraron en el trabajo, si ya dejas como de pensar en esas cosas porque es que hay algo tan importante a lo cual dedicarte que sí te llena ese vacío, que sí te hace sentir especial y única. Y por eso es que yo estoy absolutamente segura de que necesitas escuchar estos 7 días para que puedas encontrar ese gran propósito en tu vida. Así que te invito a que puedas seguir escuchándonos los próximos días con la miniserie de Encontrar tu porqué, porque vamos a estar conversando sobre todo lo que necesitas para identificar cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, tus pasiones y que puedas ir de alguna manera analizando qué hacer para encontrar tu propósito de vida. Y yo te quiero acompañar. Así que no te perdas el próximo episodio para que sigamos trabajando en encontrar tu porqué. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, por escucharme y te quiero pedir el gran favor de que me dejes en los comentarios preguntas que tengas sobre qué crees vos de qué significa para vos el propósito de vida, cómo lo quieres, cómo sueñas que sea, qué quieres para tu vida. Y también te pediría que por favor me ayudes compartiendo este episodio con las personas que sabes que le va a favorecer un montón y que lo puedas compartir en tus redes sociales y me etiquetes. Me encantaría saber que me estás escuchando. Me etiquetes y mi Instagram es arroba dra.carlasánchez P o DRA Crear tu mejor versión CR. Cualquiera de los dos username
vas a poder etiquetarme en